Nací aquí en la ciudad de Tegucigalpa el 2 de diciembre de 1963. Mis padres, Raúl Saldívar Guzmán, odontólogo de profesión, y mi madre, Elvia Muñoz de Saldívar. Digo que nací en una familia católica nominal y soy el mayor de 4 hermanos. A eso de los 17 años experimenté un vacío existencial después de haber probado muchas cosas en la vida, y entonces me di cuenta que necesitaba algo más, y fue así como decidí motu propio ir a la iglesia, y Dios habló a mi vida. En 20 días yo sabía que o recibía al Señor como mi Salvador o me perdía para siempre. Y después de una tremenda lucha espiritual, yo le di mi vida al Señor. Esa fue mi conversión el 24 de diciembre de 1980, para ser exacto. Dios cambió mi vida para siempre. En el mes de agosto del año 1981 comencé a asistir a la Iglesia Central de Santidad en el barrio La Ronda, y Dios comenzó inmediatamente a trabajar conmigo, en el sentido que Dios comenzó a llamarme al ministerio, dándome señales bien claras de que me quería en el ministerio. Y fue así como el 21 de octubre de 1981, sin saberlo, inicio oficialmente mi ministerio a las 2 de la tarde en una de las habitaciones de la iglesia, en un servicio que predicara don Pedro Oliva. Pues en el año 1984 alguien se me acerca y me invita a ser pastor de la Iglesia Evangélica de Santidad de la Colonia San Miguel. Y le dije, habla con don Quique. Si él dice que sí, voy, y si dice que no, no voy. Y don Quique dijo que sí. Y no solamente me envió, sino que me instaló como pastor de la iglesia y me pagó los primeros 6 meses del alquiler del lugar, recuerdo, y me mentoreó durante todo el tiempo que fui pastor de este lugar. Yo tuve la oportunidad de formar discípulos, y ahí se levantaron hombres extraordinarios como Pedro Reyes, como Ciro Mesa, Juan Carlos Valladares, sus esposas que estaban allí, gente increíble. Juventud para Cristo fue fundada, sin darnos cuenta, el 21 de octubre de 1981 en una de las habitaciones de la Iglesia Central. Y el objetivo de este grupo de jóvenes era la evangelización de Honduras. Ese era nuestro objetivo. Y comenzamos a predicar en parques, en los autobuses de la ruta urbana. Comenzamos a predicar en iglesias y comenzamos a tener eventos de gran magnitud. Y recuerdo, por ejemplo, Danlí 1985, de domingo a domingo en la Plaza San Sebastián. Muchas personas que vinieron y recibieron a Cristo como su Salvador personal. La histórica Cruzada de la Esperanza 86 en el Palenque. Los centros nocturnos se cerraron, la ciudad se paralizó completamente, todo el mundo estaba ahí. Era un mar de personas por las noches. Talanga 87 fue histórico, porque recuerdo que aunque nos llovió algunas de las noches, eso no nos detuvo y la gente venía a recibir a Cristo bajo la lluvia. Impresionante. Avivamiento 87 en La Paz y otras actividades históricas. Durante esa época de Juventud para Cristo, literalmente le dimos la vuelta a Honduras, no solamente en ciudades, en pueblos, sino que fuimos a lugares inhóspitos, a las montañas, aldeas. Y ahí predicamos en situaciones complicadísimas, pero también Dios nos permitió predicar en las iglesias de prestigio. Así que durante esos 10 años predicamos a no menos de 50,000 personas cara a cara en aquel momento histórico, siendo jóvenes. El Seminario Teológico de Honduras. Era yo un imberbe de 21 años cumplido, imagínense, increíble. Pero me di cuenta que estaba haciendo algo sin tener conocimiento de causa. Las instituciones de educación teológica de aquella época, tanto denominacionales como no denominacionales, no nos ofrecían a nosotros una educación de alto nivel. Porque a pesar de mi edad, mi objetivo no era predicar en Honduras, mi objetivo era predicar en el mundo.
Por lo tanto, necesitaba una educación sólida. Entonces había que fundar un seminario. No le llamamos así al principio. El seminario, después de 37 años, está allí funcionando. Ha marcado un hito histórico en la vida de Honduras y no se puede contar la historia de Honduras, la historia cristiana de Honduras, sin mencionar al CETEO. Para el año de 1992, cuando yo regreso de España, tomo la rectoría y entonces deja de ser un ministerio de Juventud para Cristo y se convierte en el seminario teológico, que yo rectoré por 5 años. Cuando yo termino un ciclo, entonces queda como rector magnífico uno de mis discípulos, Ignacio Alonso, un hombre extraordinario que llega allí a educarse. Luego de Ignacio vino Iris, vino después Miriam Bermúdez, discípulo, gente que yo formé, y que el seminario se convirtió en una luz, no solamente en Honduras, sino en muchas naciones. Al terminar mi ciclo en Honduras, entonces yo sé que mi meta es predicar en el mundo. No lo podía hacer desde Tegucigalpa. Entonces muevo mi domicilio a los Estados Unidos para fundar el MERS. Me tomó 5 años fundarlo, pero mientras tanto estuve operando y haciendo cosas. Y así fue. De los primeros países que yo visité fue Colombia. Mi primera actividad internacional fue en la ciudad de Ibagué. Luego salí a Lima, Perú. Y mi primer gran evento fue en Cali, Colombia, en el año 97, donde estuve en una iglesia y prediqué a más de 10,000 personas. Y después en el Estadio Pascual Guerrero a 48,000 personas. Entonces yo estaba viendo que Dios estaba cumpliendo sus objetivos conmigo. Luego visito África y hago mi primera cruzada en el África. Luego llego al Brasil, a la India. En la India tuvimos un evento que no se volvió a repetir ese evento, pero la primera vez que estuvimos allí predicamos a más de 10,000 personas. Una junta de directores se formó, gente que estuvo conmigo durante casi 20 años, y digo estuvo porque el MERS terminó, cerró su ciclo. Como en la vida, todas las cosas tienen ciclos. El MERS cerró su ciclo de evangelización, pero queda en mi corazón la satisfacción del deber cumplido. Tengo el honor de decir que Universidad para Líderes es la primera universidad cristiana en línea de este continente, pero en el 2011 se constituyó oficialmente con su junta de directores, fue legalizada por el estado de Illinois y 3-4 años después fue acreditada por la ATH en California, etcétera, etcétera. Y actualmente somos un equipo de personas, gente maravillosa, gente extraordinaria. Yo estoy maravillado del equipo que hemos conformado, todo este talento, gente comprometida con el reino de Dios, educando a personas en todas partes. Hemos tenido campus en Asia, Europa, Australia, en toda América Latina, Estados Unidos, en fin, en el Caribe. Es una organización global que enseñamos en 3-4 idiomas diferentes, con profesores comprometidos con el reino, haciendo la diferencia en la vida de muchos seres humanos. La academia, en estos últimos años he visto cómo mi ministerio se ha enfocado más en los temas académicos. Aunque mi primer libro lo escribí allá en el año de 1994, fue publicado en 1996 por la editorial CLIE, y eso es en estos últimos años cuando he comenzado a hacer trabajos académicos de alto nivel con mis últimos libros de técnicas de investigación de la Biblia y fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, que son trabajos académicos de alto nivel y proyectos que tengo. Hace algunas semanas me nombraron el presidente de la revista Biblia y Teología Hoy, de la editorial CLIE y la Sociedad Bíblica Española, y pues me sorprendieron con el nombramiento, y entonces estamos involucrados en este proyecto académico y en una serie de escritos y de cosas de esta naturaleza. Y yo creo que ese va a ir siendo el legado que yo voy a dejar a las generaciones
que vienen atrás de mí son mis libros. Tengo alrededor de unos 15 libros escritos y muchos proyectos por escribir. Y estamos en este momento trabajando en todos esos proyectos. Conclusiones de estos 40 años de ministerio. Yo creo que esto lo vamos a dividir en décadas para entender mejor cómo yo visualizo lo que ha sido mi ministerio. La primera década fue una década de formación de mi carácter, de mi persona, ministerialmente hablando, por supuesto, donde estuve comprometido con mi educación y formación, pero también con el evangelismo nacional. La segunda década estuvo caracterizada por educar. Aquí el Seminario Teológico de Honduras es solidificado, pero en el año 92 se constituye oficialmente ya como una institución independiente y yo me convierto en su primer rector. Había leído ya mi tesis en el Seminario Nazareno de Costa Rica, ya tenía las credenciales para ser rector magnífico y para servir en programas de licenciatura. La tercera década es la década que yo le llamo de evangelismo mundial. Ahí es donde mis sueños comienzan a cumplirse y comienzo a tener un ministerio en todos los continentes del planeta. Comienzo a viajar. Dios me permitió predicar en los púlpitos de mayor prestigio, como Las Acacias en Caracas, la Catedral de la Esperanza en Puerto Rico con don Carmelo Terranova, toda una institución, la iglesia de Salta, la Catedral de los Milagros en Salta, Argentina, la iglesia de La Peña en Río de Janeiro. Comencé a viajar al Brasil todos los años y comencé a predicar en portugués. Prediqué en la Catedral de las Asambleas de Dios en Belém do Pará, en el norte del Brasil, la iglesia de Iñaquito, la iglesia de la Familia de Dios en Guatemala, la iglesia bautista en Ciudad de México, los púlpitos de más prestigio del continente, literalmente en todos los continentes del planeta. Esa es la época de la evangelización mundial. No hemos hecho las estadísticas últimamente, pero cuando se hicieron eran más de 500,000 de personas a las que habíamos predicado cara a cara, por lo que yo doy gracias a Dios. La cuarta década está marcado por la educación. Ya el énfasis no fue la evangelización mundial, sino la educación mundial, a través de la educación en línea con Universidad para Líderes, y comenzamos a crear campus en todas partes de América Latina y de Europa y de África y de Australia, etc. Y esta quinta década que estamos comenzando es una década que se vislumbra por la línea de la academia, y es así como el ministerio ha ido evolucionando desde 1981 hasta el año 2021. Espero que esta historia inspire a otras personas a decirle sí al Señor, a no tener miedo. Y te está llamando a ti, para que tomes la antorcha que yo quiero darte, que yo quiero transferirte el día de hoy, para que tú sigas, porque el ministerio es eso, una carrera de relevos. Que el Señor te bendiga, que estés bien.